Hola, buenas tardes a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos en Tulum y nos acompaña el arquitecto Leonardo Centeno. Arquitecto, muy buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Abraham? Mucho gusto. Muchísimo gusto Bienvenido. y muy feliz de estar por acá para conocer un desarrollo de los primeros de su empresa, ¿verdad? Sí, Tectónica. correcto. Es el primero que hicimos aquí en Tulum, 15 departamentos. ¿Cómo surge la iniciativa de ir a construir a Tulum? Pues sí, es toda una aventura, ¿no? Nosotros siempre le hemos tenido mucho cariño a Tulum por el tema vacacional. Hemos venido muchas veces aquí. Y hace muchos años nos surgió la oportunidad de hacer un restaurante. Nunca se hizo por diversos motivos. Y años después pues nos quedamos con el gusanito y decidimos comprar un terreno. Nos gustó toda esta zona que está bien metida en la parte de la jungla, que todavía mantiene esa esencia natural de Tulum. Y si echamos números y decidimos que lo mejor era hacer departamentos, escogimos 3 tipologías distintas para tener oferta y pues aquí está el resultado. ¿Cuánto tiempo pasó desde que te sentaste con tu socio y dijiste, oye, Tulum, Sí, a que, a que terminamos. a que estabas ya inaugurando? Como 3 años, yo creo, porque también se alargó un poquito porque se nos cruzó el COVID. Ok. Entonces, de entrada aquí en Tulum nos pararon cerca de 3, 4 meses la obra. Y luego, pues todo en pandemia fue lento, ¿no? Pero sí, aproximadamente 3 años nos llevamos. 15 departamentos. 15 departamentos. Estudios de 1 recámara, departamentos de 2 recámaras y 2 departamentos de 3 recámaras. Y toda esa tipología diversa, ¿cómo lo planean? O sea, ustedes tenían un uso de suelo para hacer más y dicen mejor reduzcamos. Sí, bueno, el uso de suelo era exactamente para los 15. Ok. Y pues quisimos hacer ese combinado porque los estudios se venden muy bien para las parejas, para temas honeymooner. Y aunque Tulum antes no era un lugar tan familiar, últimamente se ha vuelto más. Entonces decidimos tener esas 2 opciones de departamentos de 3 recámaras que cumplen una función un poquito más familiar, ¿no? Y los de 2 recámaras pues se rentan muy bien para gente que viene de 2 parejas, ¿no? Entre amigos o así. O sea, no los vendieron, los pusieron Los en renta. vendimos todos. La idea en un inicio era venderlos a clientes independientes, departamento por departamento. Pero llegó un solo inversionista y se quedó el edificio completo y todo lo opera en Airbnb. También eso fue algo bueno para nosotros porque junto con Ana Paula de Mobu Interiorismo, pues todo se decoró con una sola mano. Entonces todo el edificio se ve unificado, ¿no? Que creo que fue algo importante. ¿Y de dónde surge el nombre? Bueno, esa es una buena historia. La empresa que abrimos para construir se llama Non, la desarrolladora, y tenía ahí varios temas. Es Non porque somos 3 socios, entonces es un número Non, y luego vas a ver en muchos lugares en Tulum letreritos con mensajes positivos y había uno que era Now or Never, Ajá. ¿no? Entonces también eran las iniciales de Non. Y la idea era que hiciéramos varios desarrollos aquí en Tulum, entonces empezamos por 1 y después iba a ser 3 y después 5 y así nos íbamos, ¿no? Iban a ser puros nombres nones. Pero bueno, apenas vamos en el primero. Van en Ya el veremos 1. qué dicta el futuro. Oye, una pregunta, ¿cómo son aquí las restricciones? ¿Tienen restricciones No estos hay terrenos? restricciones. La verdad es que aquí te dejan hacer lo que quieras. Está mal que lo diga, pero pues Pero es esa así. esa es la realidad. Y te dejan pegarte a la calle. Vas a ver por todos lados que hay casas que avientan su barda colindante hasta la calle y no dejan nada. ¿Y dónde arranca el lote, por ejemplo, aquí? El lote aquí arranca aproximadamente a los 6 metros, que es donde están los cajones de estacionamiento. Ajá. Nosotros quisimos dejar todo el frente de cajones de estacionamiento porque luego pues la calle se llena de coches y nos permitía mantener la mayor cantidad de árboles posibles, ¿no? Para que todos los coches estacionaran entre los árboles. Fue en verdad todo un tema poderlos conservar y en un lugar donde... Chacá. Este es el chacá, Sí, es famoso, chacá ¿verdad? y chechén. El chechén es el que es venenoso y el chacá es con el que te curas. Y fue todo un rollo mantenerlos, pero bueno, estuvimos tras de los trabajadores todo el tiempo para que no los tocaran, para que no les fueran a dar un recargón con el camión y así. Y donde no levantamos edificio, no tiramos un solo árbol. Y luego los chechén, los que sí tuvimos que cortar, si recuperas estos troncos de 1,5 metros, 2 metros, y los clavas en el piso,
vuelven a salir. ¿En serio? Sí. O sea, entonces cortabas y lo volvías a Sí, plantar. imagínate que este medía 10 metros, ¿no? Entonces Ah. se tuvo que talar porque estaba en el edificio y entonces cortamos secciones de 2 metros, los picas en el suelo y vuelven a brotar. Se tardan como 6, 8 meses, pero vuelven a brotar y ya tienes un árbol de 6 Grande, sí, pulgadas sí. que agarra rápido, ¿no? Entonces vas a ver que aquí cerquita del edificio hay muchos que volvimos a clavar. Qué belleza. Y es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Sí, porque mira la diferencia cuando tienes esta cantidad de árboles, cómo te pinta la fachada. Habrá quien crea que pues ya no se ve, ¿no? Y lo que quiere es que se presuma la arquitectura, pero a mí me gusta más así, la verdad. Es que creo que es justo lo que se tiene que hacer aquí. Sí, por supuesto. Yo creo que entre menos se ve el edificio, en Tulum Mejor, es mejor. claro, por Significa supuesto. que es mejor arquitecto. Ah, tu Estamos de edificio no acuerdo. se ve. Ah, eres un crack. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Estamos de acuerdo. Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué tipo de estructura tenemos? Veo algo de mixto, ¿verdad? Sí, mira, tenemos acero en estas estructuras de los balcones, porque sí las queríamos hacer en madera en un inicio, pero pues la verdad es que se lleva mucho mantenimiento. Entonces, muchas cosas están mixtas con acero, en unas partes están recubiertas con madera, en otro caso sí son vigas 100% de madera. Todo, la estructura es tabicón, no tiene nada de exótica la estructura. Todo está recubierto con chucum. Tenemos 4 materiales, que es la piedra caliza, chucum, en pisos en algunos lugares. Luego tenemos mármol crema maya y la madera. Ese es chucum. Este chucum, sí. Y del chucum. No es del chucum tradicional, porque Hay que decirlo ya 3 ve- veces. Sí, ya ves que hay muchos tipos, ¿no? Entonces, este es un proveedor de aquí de Tulum que hizo su propia fórmula y la verdad es que a mí en lo personal me gusta más porque el chucum tradicional se mancha fácil porque tiene textura, es rugosito y este no, este es completamente liso. Ah. Entonces este le llueve Suave. y se le escurre la tierra y pasa lo que sea y no se mancha con el tiempo. El chucum tradicional sí empieza a agarrar un poquito de tono con el tiempo y pues, es parte de su magia, pero a mí en lo personal me gusta más este. Pues se ve equilibrado, ¿verdad? Entre cemento Sí. blanco, estas Según yo es una mezcla de cemento blanco, masilla Cemix y color amarillo. ¿En serio, Cemix? Sí, Saludos a nuestros amigos de Cemix, ¿eh? sí, patrocínenos. Sí, sí, sí. Ujú. Y aquí empieza la magia. Es que está padre porque 15 departamentos, ¿cuántos metros cuadrados tiene el terreno? 1000 metros. Ok. Compramos 2 terrenos de 490 y tantos, los fusionamos y ahí levantamos. Que esa es otra cosa, ¿no? Que es más importante, que construyas en terrenos un poquito más grandes Sí. para que le dé oportunidad al proyecto de que no tengas que talar tantos árboles. Cuando agarras un terreno de 300 metros, por las cosas que tienes que cumplir, tu cisterna, la gente que quiere a fuerzas tener 3 lugares de estacionamiento, una serie de cosas, Ajá. pues no te cabe dejar un solo árbol, te tienes que echar todo. Y cuando tienes más terreno, te permites a ti mismo rescatar más cosas, ¿no? No, y hay aire, ¿verdad? Hay aire entre los espacios. Sí, esta piedra tiene una historia bonita. La compramos en Valladolid y la teníamos en el departamento muestra que ahorita vamos a entrar. Y ya cuando terminamos, inauguramos, la brincamos para acá porque la verdad es que allá casi no se usaba. Y se volvió el corazón del proyecto. Por aquí todo el mundo pasa en las tardes, noches, que es cuando lo prenden. Y todo el mundo se sienta aquí a platicar un ratito antes de salirte a cenar, a echar fiesta. Aquí se vuelve el lugar de reunión. Entonces, se volvió el corazón del proyecto. Del proyecto. Sí. Excelente. Tanto se usó que ya está toda quebrada y la tuvieron que volver a pegar con cemento. Ah, ya la vi. Pobrecilla. Sí, sí. ¿Y Y qué sirve en la es noche una para echar. especie de la planta? ¿Cómo es? No, está o más bien cero. está más bien Verga. alargadita. Igual y sería como una P con una patita, ¿no? Porque ahorita vas a ver en los Garden House cómo funciona la parte de atrás. También atrás estamos despegados como 5 metros. Entonces todos los departamentos en planta baja tienen su jardín privado y una pequeña alberquita. Ah, muy bien, muy bien. ¿Quieres que Bueno, entremos acá? sí, adelante. Vamos a empezar a conocer la magia. Este es el Garden House número 1. Es el único departamento que tiene 2 pisos de todo el proyecto. Este y el del otro extremo tienen este jardín en L. Aquí estas ventanas son locas, entonces se abren completamente de lado en lado. Está genial que tengas la L de vegetación.
Aquí ya tenemos el piso de mármol, ¿verdad? Aquí tenemos crema maya. Ajá. Sí, Crema sí. maya. Entonces son 3 metros muy buenos de jardín, ¿eh? Sí, puede ser que Ah, y esté un los poquito más. dividen. O sea, no es un Sí, jardín para no, todos. sí, sí, son privativos. Entonces cada uno tiene su propio jardincito privado. Me gusta más. Sí, porque les da mucho uso, ¿no? Y Sí. no queremos que los que vienen a Tulum estén metidos todo el tiempo aquí. Queremos invitarlos a que salgan a Ajá. la playa, a los cenotes, a lo que ofrece Tulum. Pero bueno, ya si vas a estar aquí en las tardes y traes chavos y se van a echar un chapuzón, pues se vuelve un lugar muy agradable para estar un rato. Ve qué perfecto les quedó el aplanado de Chucum. Quedó padrísimo, ¿verdad? No, son unos cracks estos señores, lo hacen súper bien. Y como se ven las juntas, lo que tienen que hacer es, donde tienen una cara, en un día la tienen que acabar. Ajá. No, y No, se no ve que lo pueden dejar acabaron, juntas. ¿verdad? Está Sí, 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 perfecta. les quedó perfecto. La verdad es que son muy buenos Oye, ¿las estos jardineras chavos. cómo las hacen? ¿Están integradas en... Están coladas, esas sí están coladas con impermeabilizante integral. Y luego se les puso esta pintura negra, se me fue ahorita el nombre. Ok, ok, como tipo microlastic, Vaportite. Vaportite, exactamente, Vaportite. Vaportite. Y la Vaportite verdad en es que sus así han libros de funcionado texto. bien. En otros proyectos también usamos ponerles geomembrana Ajá. para curarnos en salud y evitar que luego nos hablen con que hay Una una humedad. gotera, ¿no? Una humedad. Pero aquí se colaron con impermeabilizante integral y Vaportite y tan. Eso fue todo. Excelente. Y todavía no tiene ningún problema. No, no, en temas de agua no, nunca hemos tenido un problema. Y las piscinas de Chucum, esas sí Sí, tienes la y se ven característica padrísimas del y agua. son impermeables. La verdad es que funciona muy bien el chucún. Y toda la piedra, ¿no? Este tronar que escuchan, pues es la piedra del suelo, ¿verdad? Sí, 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 toda esta es grava de aquí de la zona. Ajá. Y pues la idea también era no colar un piso, ¿no? O sea, permitir que llueva, que el agua regrese al subsuelo. No, pues el área abierta, esto está genial. ¿Cuánto medirá toda esta zona? Yo tengo aquí un super láser. A ver. ¿Cuánto creen, jóvenes? Ujú. 9 metros. Una super área social, 9 metros. ¿Y por cuánto? Fíjense. O sea, tener unos que serán. 450. Sí, a ver, si nos vamos hasta el fondo, ha de tener Ajá. 6. Exacto. Entonces, pero esta cocina, por ejemplo, trae 450. Sí. Sí, este es un ¿Verdad? cocinón. Ajá. Y es que este departamento tiene 3 recámaras. Ok. Este está bueno para traerte a tu familia Sí. o ya muchos cuates. Y ahorita vamos a ver el de allá arriba, que también tiene 3 recámaras. Ese está bueno para la pachanga. Ese es para los cuates. Estas cubiertas. Todo fue chucum. O sea, quisimos ser muy pragmáticos y muy sencillos. Entonces, buscamos mantener los materiales al mínimo. Tenemos 2 maderas, que es zapote, en todo lo que son fachadas, y en carpinterías javín. El javín está muy bonito porque pinta mucho, ¿no? Trae como estas variaciones de tono. O sea, Y este es javín. Este es javín, sí. A ver, esta es una madera nueva que no conocíamos, porque de este lado, pues conocemos el salam, Sí, ¿verdad? correcto. Pero el salim no. Buenísimo. No, y la perspectiva que tienes de estar aquí con toda la familia está muy bien. Ah, qué bonito. No, tienen que seguir haciendo más, jóvenes, ¿eh? Esto está de muy buena calidad. No lo dejen, creo que Tulum los necesita. Porque no todo está hecho de esta calidad. No, no, la verdad es que hay muchos proyectos Vean estas con puertas. una línea más americana, por decirlo de una forma. Ujú, Y pues creo que no es lo que viene la gente buscando a Tulum, ¿no? correcto. La gente viene buscando esto, justo. Sí, por supuesto. ¿Qué altura tendremos? ¿Como 3? 3 metros, sí. Perfecto. Sí, según yo, en todos los niveles tenemos 3 metros. Y esta Igual y puerta. bajó un pelín de los 3 metros por la tabla roca. Ok. Es, Ah, es que es el esta único estaba lugar donde roca. tenemos tabla roca en los plafones. Por eso se ve tan perfecto. Sí, y ahí sí ya nada más fue pintura. Y luego una vez tuvimos un ciclón y todavía no teníamos puesto el piso, pero ya teníamos varios lugares tabla roca y se nos empaparon varios. ¿En serio? Sí, los tuvimos que cambiar por completo. Importante. Ah, fíjense qué bonito este detalle. Esto no lo vieron. Porque aquí la humedad, ¿verdad? Es el enemigo.
Sí, pues aquí el calor y la humedad se acaba todo, ¿no? Entonces también en la medida de lo posible el que las cosas sean sencillas, pues te evita problemas de mantenimiento. Ujú. Las tarjas, por ejemplo, que son acero inoxidable, la tarja más sencilla que hay, con la, con la salinidad del agua se empiezan a oxidar. Y hay que estarlas dándoles una buena limpiada porque terminan oxidadas cada 6 meses. Las de acero Las de acero inoxidable, dice. inoxidable, te lo juro, no es no, no es broma. Sí, sí te creo. No, es que es terrible. Los herrajes, ¿verdad? Sí, De las puertas de baño, o sea, todo. sí, sí. Los Sí, pues accesorios siempre, de baño. sí, siempre hay lecciones que aprender, ¿no? Por ejemplo, los accesorios de baño que se ven padrísimos en negro, la verdad es que aquí no funcionan porque se marcan de blanco en un ratito. Entonces aquí es acero inoxidable. Sí Aunque o no sí. quieras. Sí. Claro. Muy rígida. Fíjense cómo está construida. Este gran vigo montén. ¿Son dos vigas acuatadas o es una? ¿Perdón? ¿Son dos vigas acuatadas o es una sola? Es una sola, según yo. Ok. Ya tienes una estructurita muy, muy sencillita con ángulo para montarle encima el cajón de madera. Sencillez. Buen remate de ventanas con jardinera. Y pues buscamos tener verde por todos lados, ¿no? Aparte de lo que ya el terreno nos ofrecía, pues agregarle un poquito más. Entonces iban a ver ahorita varias jardineras en muchos puntos del proyecto. Estas lámparas son de un diseñador de Querétaro, amigo nuestro, se llama El Pama La Oficina, él es Alberto Palacios, y nos ayudó con todas las lámparas de decoración. Sí, la verdad es que están muy bonitas. Las hace él personalmente, tiene su taller de torno y todas sus piezas. Y es muy detallista él. Es una artesanía. Sí, están padrísimas, la verdad. Hasta el color de la luz, ¿verdad? Como, Sí, o sea, pues es mucho más cálida que la mucho más normal. cálida. Nosotros estamos peleados con la luz blanca. Sí, es que esto te habla pues de mucha calidez, confort. Y acá, ¿qué tenemos? Baño. Baño. Estos baños están espejeados, entonces la recámara de aquí al lado es igualita. La única diferencia es que le pusimos camas gemelas, pero el baño está espejeado. Fíjense el espacio para la TV. Entonces, este sí tuvo que tener extracción mecánica, Ujú. el otro tiene su ventana natural. Ustedes hicieron también el interiorismo. Sí. Está muy bien. Decoración la hizo Mobu Interiorismo, pero sí, todo lo que es carpintería y escoger accesorios y todo esto lo desarrollamos nosotros. Camina. Aquí pueden ver cómo ya están marcaditas de blanco los accesorios. Así es que la sal se come todo aquí. Entonces, este es con extracción mecánica. Este es con extracción mecánica, el de aquí al lado sí es de ventilación natural. Porque está espejeado. Exactamente. Ya. Entonces este sí ve hacia la fachada, ¿no? Y como te decía, pues la única variación es que pasamos a camas gemelas. Pero fíjense cómo caben en 4 metros, 2 camas y cada una podría tener su buró sin problema. Sí, sin problema. ¿Las bases ustedes las hicieron? Sí, bueno, las compramos en una tienda de aquí de Tulum, Ah, pero las mandamos a hacer con madera reciclada. Entonces ahí más o menos les dimos el diseñito de cómo las queríamos se ven muy y bien. ellos nos las fabricaron. Bases avejentadas, ¿verdad? Sí. Y todo lo que son espejos y barras de baño y closets, esa sí nos la hizo el carpintero que teníamos de planta en Javín. Y esta, por ejemplo, ¿cómo la soportas? Ah, no hay estructura de PTR, ¿verdad? No, según yo, tienen unas cejitas, ¿no? De madera contra los muros ahí en escuadra. Y ya, Sí. completamente voladas, jóvenes. Ok, la regadera. La regadera medirá como un 1 por 1, Debe tener 90 por 90, algo así, ¿verdad? 90 por 1 metro. Me No, fijo que no tiene escalón ni sardinel ni nada, ¿verdad? no, le dimos un poquito de pendiente Ujú. y con eso. Y tienes la ventaja de que pues siempre tienes limpieza, ¿no? Entonces, te cambian tu toalla y tienes ciertas ventajas que en otros lugares Claro. no gozas, ¿no? Aquí tenemos la vista directa a la jungla. Estas vistas son muy, muy especiales en la noche, ¿verdad? Sí, en la noche se ve padrísimo. Y lástima de ahorita porque está un poquito seca la vegetación porque no ha llovido mucho.
pero esto reverdece y en verdad es el corazón de la jungla de Tulum. Te sientes, ¿verdad? Te sientes. Sí, y ves, Escuchas también. sí, aquí ves tucanes y Ah, qué pájaros de bueno. un buen de tipos. Un día nos salió una boa de este grueso, ¿En serio? tarántulas, de todo, sí. Ah, la Master. Esta es la máster. Qué bonita. Esta está viendo ya la calle. A ver, ya voy entendiendo. Esta ve a la calle. Ajá. Exactamente. Claro, es que tiene 3 fachadas este departamento. Sí. Sí, tiene la colindancia porque no nos pegamos a la colindancia lateral. Tiene la vista atrás, a su privativo, y luego tiene el acceso por el área común. Esta está perfecta. A ver, ¿esta cuánto Esta mide? está grande. Esta debe tener 350 por 6 metros. Nosotros modulamos todo a 30 centímetros, a 60, 30, 60, 90. Entonces, en la oficina, cuando empezamos a diseñar, todo lo arrancamos sobre un grid, 60, 60. Entonces ya después se vuelve muy fácil resolver temas en obra, ¿no? Porque todo está modulado. Buenísimo. Ese es un gran tip, Sí, Jos. inclusive hasta para revisar planos, rápido te das cuenta cuando un eje está mal o Ajá. alguna media está mal, porque yo soy obsesivo con esas cosas y cuando uno dice punto 3, punto 6, punto 9 o así, ya sé que algo está mal, algo lo dibujaron mal. Perfecto. Y esta cuenta con su terraza al frente. Este tiene una terraza al frente que está de muy buen tamaño. Nada más que aquí vamos a tener que abrir esto. Genial. Me llama la atención también estas columnas de De madera, zapote. de zapote. Y esas sí son macizas, esas no tienen corazón de acero. Ujú. Y sí son estructurales. No, 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 ¿verdad? la verdad es que trae una trave colada. Digo, de que ayudan, ¿no? Ajá. Pero si no estuvieran, no haría mucha diferencia. No pasa nada. Ahí abajo, no lo mencionamos, pero como toda la fachada tiene también varias columnas así de zapote, hay un par que sí están huecas y traen estructura de acero. Entonces Ok. el cálculo dictó que con dos tenía más que suficiente. Sí se veía, ¿verdad? Algo en la sala. Sí, sí, correcto. Ahí está abierto. Ah, claro. Es para arriba. Ay, aquí se hacen ¿Y cómo les van con los huracanes? Platícanos qué Mira, preparaciones a mí tienen. la única vez que me tocó fue esa vez del ciclón, que nos descompuso las tablas rocas. Ujú. Todavía no tenía ventanas, ¿no? Entonces, pues fue otro tema. Yo creo que aquí no nos va tan mal porque nos protege mucho la jungla, ya le baja un poquito a la velocidad al viento. Pero como quiera, pues todos los cristales son templados. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí, todo es templado, todo es templado. Y bueno, pues si te pega un huracán, algún daño has de tener, ¿no? Ujú. Pero bueno, Estas esperemos que terrazas sea lo están buenísimas. menos. Es que tiene esta esencia también, ¿no? Como pues, el rústico que te da la madera. Claro. Creo que sí es fundamental. No puedes llegar solamente con masa aquí, ¿verdad? Tienes que tener madera porque ese es el contexto, ¿no? Está lleno de Claro. vegetación, de Y árboles. le da contraste a la arquitectura y la asienta en el lugar. Sí, creo que sí es importante el uso de la madera aquí. Fue una de las partes caras del proyecto. Claro. Esa fue una de las partes que se llevó más dinero. Pero ¿tú qué crees? O sea, ¿qué les dirías a los desarrolladores que en este momento están apostando por quitarle la madera del proyecto? O sea, porque eleva los costos. Claro. No, y también entiendo Su sus lógica. cuestiones, ¿no? Ujú. Porque aparte que eleva los costos, y que conlleva mucho mantenimiento. Entonces la gente no quiere tener que gastar en mantenimiento y es un arma de ventas el decirle a la gente no vas a tener que mantener, tu madera es plástica o es de importación o este tipo de cosas, ¿no? Nosotros quisimos vernos un poquito más contextuales y usar materiales de la zona. Entonces, pues es una balanza entre qué quieres lograr con tu proyecto, ¿no? Yo personalmente creo que vale la pena gastarle un poquito más y después tener el gasto en mantenimiento, pero pues que tenga la esencia de Tulum. Es correcto. Claro, si no quieres darle mantenimiento, pues no sé si sea para ti el comprar una propiedad, ¿verdad? Exactamente. Aquí en Tulum. Sí, particularmente aquí en Tulum, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, si no quieres eso, pues vete a la ciudad. Sí. Pero Digo, y estoy seguro que puede ser un proyecto muy bonito en Tulum que no tenga madera, no estoy peleado con eso, pero bueno, nosotros optamos por sí usarla y la verdad es que estamos contentos con el resultado.
Y yo creo que el contexto también. O sea, es un lugar que cuando vas en la calle, vas manejando, vas caminando, vas viendo las fachadas, vas viendo los edificios. Sí, Y este realmente, como te decía, no se nota tanto. está escondidito. Ajá. Pero en la noche llama mucho la atención. Tenemos muchas estacas de iluminación allá afuera. Ok. Pues en la noche se ilumina muy bonito y llama la atención. ¿Cómo baja la luz? ¿Te fijas? Sí. De repente se controla mucho la luz en estos distribuidores y se vuelve a expandir en las... Tulum tiene este tema medio, ¿cómo decirlo? Obscuro, ¿no? O sea, conforme te acercas a la jungla, la iluminación baja y se vuelve un poquito Sí, sí, sí. penumbroso. Entonces, jugar con ese efecto de la luz, de claro-oscuros, también es algo que ayuda a la arquitectura. Que se presta. Sí, de acuerdo. Muy bien. Este es el departamento de 3 habitaciones. ¿Correcto? Ajá. Es el único de 3 habitaciones que funciona en 2 pisos. En 2 pisos. En el tercer piso tenemos otro de 3 habitaciones, pero es una sola planta. Ahorita vamos a entender la distribución. Ojalá que podamos estar viendo las plantas para entender, Sí, con ¿verdad? gusto se las compartimos para que las puedan ver. Muchísimas gracias. Pues jóvenes, Al que nos sigue. vemos en el siguiente video. Vamos a conocer la segunda habitación. Hasta pronto.